Claro, cuando te nace un chaval con síndrome de Down, se te van todos tus deseos y todo, se van al traste, ¿no? Pues bueno, nosotros éramos muy jóvenes y bueno, nos cayó aquello pues... Yo cuando nació mi hijo, en el quirófano, vi que tenía síndrome de Down. Porque claro, cuando nació mi hijo yo jugaba a fútbol. ¿Y qué quiere uno cuando juega a fútbol? Que tenga un hijo para enseñarle a jugar a fútbol. Claro, cuando te nace un chaval con síndrome de Down, se te van todos tus deseos y todo, se van al traste, ¿no? Pues bueno, nosotros éramos muy jóvenes y bueno, nos cayó aquello pues... Pero dijimos que era nuestro hijo y que teníamos que seguir para adelante. Y bueno, y desde entonces, desde el primer mes, ya dijimos para arriba y venga, y a todos sitios con nosotros, ha ido a todos, bueno, que no, a cole normal, ha estado súper integrado en todos sitios, y bueno, y como nosotros lo hemos llevado bien, pues el chico ha ido pues subiendo bien. Yo cuando nació mi hijo, en el quirófano, vi que tenía síndrome de Down, ¿no? Entonces llamamos al médico, vino el médico, nos dijo, sí, tiene síndrome de Down, pero me dijo una cosa muy importante, está sanísimo, con lo cual, a trabajar. Y en aquel momento, lo que hice fue irme a ver bueno, después de estar con mi mujer, me fui a mi casa, comuniqué a la familia el tema, y me fui no sé si fue al colegio Estela, y dije, enséñenme el catálogo, ¿qué tengo yo delante de faena? Entonces me explicaron lo que había y dije, bueno, pues hay que ponerse a trabajar ya. Y desde ese día no hemos parado ni un momento. Es muy curioso porque esta iniciativa surge en Tarragona, en dos chicos que son Rubén y Álvaro, que son dos chicos con síndrome de Down, que al parecer en los partidos del Nàstic de Tarragona, al finalizar el partido, siempre se acercaban al palco después a saludar al presidente del Nàstic. Y bueno, si ganaban le felicitaban, si perdían le daban un abrazo, le decían, bueno, no pasa nada, otra vez será, tal. Y siempre le pedían lo mismo, que ellos querían jugar en el Nàstic, querían jugar al fútbol, ¿no? Hoy queremos hacer un regalo para cada uno para cada uno, abrigo. ¡Hostia! ¿Está bien así o es al revés? El Nàstic quiere hacer un equipo de gente especial, de chavales especiales, un equipo de fútbol que tiene que ser el mejor equipo del Nàstic. El mejor equipo del Nàstic será el que nos sintamos todos más orgullosos. Y queremos que vosotros dos seáis nuestros capitanes. ¿Estáis dispuestos o no? Sí. No os guanyarà ningú. Ningú us guanyarà. Hay que guanyar Vale? hasta la muerte. Venga, va. Qué content que estic jo. Yo voy a decir alguna palabra. Dime, Rubén, dime. Yo quiero darte las gracias. Y el nazi, yo he nacido en Tarragona y tengo que ser nazi hasta el final. Hasta el final, tío. Me recordaría que era el partido de Nazi Elche. El Nazi marcó 1-0 gracias a José Naranjo. José Naranjo y cuando acabó el partido nos fuimos a ver a nuestro presidente de Nàstic ahí en el palco. Y yo me recordé ese día cómo nació el Nàstic Genuí. Y arrancamos la liga. Ese día estuve muy contento que nos dio la camiseta el presidente y el brazalete. Ahí ya nació el Nàstic Genuí. Yo formaba parte del Consejo de Administración del Nàstic de Tarragona y en los días de partido me sentaba detrás del presidente al lado de Luis Fábregas y
me gustaba mucho observar la gente en los palcos, cómo se transformaban, cómo gritan, y siempre me fijaba en dos personas, que son Rubén y Álvaro, que vivían intensamente los partidos, ¿no? Y me gustaba siempre fijarme en ellos. Tuve una conversación con ellos y me di cuenta que eran unos apasionados del mundo del fútbol, pero que no podían jugar a fútbol, porque no existía ningún equipo con gente con capacidades diferentes, ¿vale? Y entonces pues se lo comenté a Luis y así surgió un poco todo. A partir de ahí comunicamos esta idea a nuestro presidente, José María Andreu, el cual lo recibe entusiasmado, le encaja perfectamente, nos encarga que avancemos en la elaboración de este proyecto y el siguiente paso es el mismo, pues trasladarlo a un paso más allá, que es a la Liga de Fútbol Profesional, para que el resto de clubes del mundo de fútbol profesional pues puedan ser partícipes de un proyecto que a día de hoy se llama la Liga Genuín Santander. Luis Fábregas y Conchita Esteve me informaron de un proyecto apasionante para el Nàstic y yo enseguida lo vi clarísimo y dije que adelante, ¿no? Que nos pusiéramos a trabajar a toda velocidad para que este proyecto se convirtiera en una realidad a muy corto plazo, ¿no? Bueno, nosotros cuando vimos que el proyecto era posible y que se podía tirar adelante, planteamos al presidente de la Liga, Javier Tebas, crear una liga genuina a nivel nacional, ¿no? Pensamos que esto tenía un recorrido muy largo, que podía ser muy interesante. Yo aún recuerdo el día que Luis y yo nos vamos a Madrid y cómo fue una tortura por parte de él de machacarme diciéndome vamos a entrar allá, pero es el presidente de la liga y en 5 minutos vamos a salir. Cuando entramos allá, recuerdo que él había llegado de un viaje de Asia y recuerdo que fue entrar y cuando le empezamos a explicar, a los 20 segundos realmente ya vi en su cara que le había encantado. La verdad que nos gustó muchísimo la idea, el proyecto y nos pusimos en marcha con el equipo de la Fundación liderado por Olga y por eso tenemos la Liga Genuín en marcha, ¿no? La Liga Genuín es una liga en la que todos aprendemos y en la que todos disfrutamos. Emocionante y muy útil y yo creo que es darle visibilidad a una parte de la sociedad que tiene el mismo derecho a jugar y a practicar deporte como todo el mundo. La Liga Genuín, podríamos decir la definición oficial, ¿vale? Pero yo creo que la Liga Genuín es vivir el fútbol en esencia. O sea, en la Liga Genuín puedes experimentar y vivir los valores del fútbol, puedes... creo que la Liga Genuín se ha de sentir, no se puede definir. Bueno, esta palabra realmente el inventor fue Luis, ¿vale? Nosotros sí que buscábamos una palabra que hiciera referencia a este colectivo, pero no nos gustaban los nombres pues discapacitados o colectivo de I. Bueno, no nos gustaba y un día él apareció con la palabra, con toda la definición y me dijo, ya tengo la palabra, es genuine. El presidente vino al taller a comentarme el proyecto que tenían pensado. Entonces, claro, yo reparo los camiones que tiene él y entonces yo pensaba que me iba a hablar del tema de los camiones. Entonces, no, es que queremos hacer un equipo de chavales como tu hijo. Digo, pues a mí me parece perfecto. Digo, automáticamente a los 5 minutos llamé a Mario. Sí, Pedro tiene una nave en el polígono donde estoy yo
y a veces nos vemos por un tema de reparaciones de camiones y cosas de estas, y se lo comenté, ¿no? Y enseguida se ilusionó muchísimo, él movió también el tema y fue todo muy fácil, ¿no? La verdad es que lo pusieron todos muy fácil y bueno, dio gusto, ¿no? Poder crear este proyecto, ¿no? A mí me llamó Pedro y me dijo: Mario, me ha llamado el presidente y dice que quiere hablar con nosotros, que nos quiere hacer una propuesta de formar un equipo para los chavales. Bueno, dije, si eso es verdad, lo que necesite, y ya, o sea, vamos a hablar con él. Bueno, la verdad es que nos quedamos alucinados. Pero bueno, enseguida dijimos que para adelante y todos ilusionados, los chiquillos súper ilusionados, nosotros también contentos, porque bueno. Pues la verdad, si te voy a ser sincera, yo en un principio nunca pensé que iba a llegar hasta donde han llegado, la verdad. Porque, bueno, yo lo veía todo, pues, no sé, de diferente manera, pero conforme fue pasando el tiempo, vi que íbamos subiendo y llegó, bueno, hasta donde hemos llegado, que es increíble. Bueno, es que hay veces que yo misma me digo, pero ¿cómo puede ser que haya ido todo? Porque ha ido todo muy, muy, muy deprisa. Bueno, Rafael es la clave. Rafael nace con el equipo Genuine, nace con Rafael como responsable técnico. Es una persona que conozco desde hace muchos años. Cuando la entidad se decide a tirar para adelante este proyecto, tengo el encargo de encontrar a la figura, a la persona técnica, responsable técnico, para que dé la vida a este proyecto, pueda ser el responsable, el que implante el modelo de trabajo, la responsabilidad del grupo. Y Rafael, pues, es una persona que conozco desde hace muchos años. A nivel profesional y a nivel humano es un 10, es una persona que ha estado, es muy sensible y siempre ha estado involucrado en el fútbol profesional, fútbol de élite. Había estado trabajando en el Nàstic, en nuestra entidad, estuvo trabajando en el Barcelona a un nivel muy, muy alto, es profesor académico en EUSES, y reunía el perfil idóneo para poder liderar desde la parte deportiva y de relaciones humanas este proyecto. No tuve ninguna duda en proponer a Rafael como responsable técnico. Pues ya hace quizá casi 4 años que Rafael está liderando esto, y es una parte fundamental de que el Nàstic Genuine sea un éxito. Recuerdo que fui a ver un partido del Nàstic, hacía varios años que no iba al estadio, y me encontré con mi amigo, con Lluís Fàbregas, y me preguntó si estaba entrenando, y le dije que no, que con el trabajo y que con los niños que no lo estaba haciendo y que no tenía posibilidades. Y él me dijo: te tengo que explicar una cosa y hemos de quedar. Y recuerdo que quedamos por Sant Jordi y me explicó el proyecto, me quedé muy sorprendido, y al mediodía llegué a casa, se lo expliqué a mi mujer y ella me dijo sin dudarlo: tienes que hacerlo. A mí me preocupaba mucho, sinceramente, porque sé que es un colectivo sensible con el cual tienes que tener un compromiso muy importante, y dudaba de que realmente yo lo pudiera tener, con las circunstancias que rodeaban, pues, mi familia y el trabajo. Y ella fue determinante en animarme, en decirme que seguro que lo podríamos hacer, y empezamos así. Para mí Rafa Magriñá es un gran entrenador, bellísima persona, nos quiere. Para mí Rafa es un orgullo de tener como entrenador. El mejor entrenador que ha vivido en la historia del Nàstic Genuine. Porque es un fenómeno, ¿no? Es una persona entregada al máximo. Cuando se lo propusimos, aceptó enseguida, de una forma altruista total. O sea, es una persona extraordinaria y comprometida, ¿no? Comprometida ya con el Nàstic, pero comprometida con el proyecto, con el equipo Genuine, de una forma extraordinaria, ¿no? Yo siempre digo que gracias a los entrenadores, a Rafa sobre todo, que está en primera línea, a todos los entrenadores del Genuine, a todos los colaboradores, a los padres,
esto ha sido posible, ¿no? Porque no es un mundo fácil, ¿eh? Siempre hay complicaciones, siempre hay dificultades, ¿no? Y ellos hacen que todos los problemas y todas las dificultades que surjan se puedan solventar de una forma rápida y buena, ¿no? Para todos, ¿no? Recuerdo que Lluís Fàbregas lo primero que me dijo fue: oye, siempre con el Siscu, ¿eh? Y le dije: ya lo sabes que sí, porque sabe que tenemos un feeling personal muy importante, que él es el contrapeso a mi seriedad o el hecho de que yo era más estricto. Siscu es una persona que todos los jugadores lo quieren con devoción y ayuda a que haya un ambiente dentro del equipo fantástico. Llegué al Nàstic Genuïns cuando me propusieron Rafael Magriñá y Lluís Fàbregas, me propusieron entrar en este proyecto y no dudé en ningún momento y les dije que sí. Hombre, Rafa Magriñá, yo no lo conocía para nada, lo conozco ahora, es una gran persona, le tengo que dar muchas veces las gracias porque lo veo que es un hombre que está muy implicado en el proyecto. Luego, de técnico es fenomenal y me gusta mucho lo que hace, que comparte el equipo para todos los chicos que tenemos en el equipo. Y le doy las gracias por eso, porque no mira quién es ni quién es, todos en conjunto. Y desde aquí le doy las gracias. Rafa es muy buen entrenador. Desde el minuto 1, todos los jugadores, entrenadores y todo el mundo del Nàstic Genuïn, que forma parte del Nàstic Genuïn, lo quiero mucho y siempre tiene los valores bien claros. Tenemos que jugar todos van a jugar lo mismo en cada competición y todos son iguales, ni uno es mejor ni otro es peor, y que lo importante es que jueguen todos lo máximo posible, lo mejor posible, y que se ayuden con los contrincantes. Recuerdo que como no había entrenado nunca a personas con capacidades diferentes, pregunté a la compañera que es especialista en esta área en el centro universitario y me dijo: no te preocupes, míralos cómo juegan, obsérvalos los primeros días y a partir de ahí, con el bagaje que tienes y los conocimientos que tienes, escoge qué actividades, qué objetivos se adaptan más a su nivel y cómo los puedes ayudar a progresar. Y eso hice. Recuerdo que me dio algunas lecturas, me empapé y llegamos al primer día y a ver qué tal. Pues para mí un voluntario es una gran persona porque da lo mejor que tiene, ¿no? Es su tiempo a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada económico, evidentemente, pero a cambio de una experiencia que le enriquece a él y enriquece a la sociedad. Entonces eso es pues una maravilla, ¿no? Un voluntario es una persona que suma para la sociedad. Pues tenemos dos tipologías de voluntarios, ¿no? El voluntario staff, el voluntario técnico que asiste a todos los entrenamientos con los chicos que están el día a día. Hablamos de unas 15 personas que están muy involucradas con el equipo, que bueno, pues son parte de esa familia Genuïn más pequeñita, pero que están todos muy unidos. Y luego tenemos el voluntariado con centros educativos, con personas externas que nos dan soporte a la organización de la Liga Genuïn, sobre todo cuando es aquí en la fase de Tarragona. Y con esto, la última vez en Tarragona, contamos con más de 350 voluntarios. Estos 350 voluntarios nos vienen, por un lado, de la empresa BASF, a través de su proyecto de responsabilidad social corporativa, con el voluntariado de la empresa que nos da soporte y que fueron los pioneros en la creación del Nàstic Genuïn. Y luego tenemos un gran volumen de voluntarios procedentes de centros educativos. Nos centramos en la franja de cuarto de ESO y tuvimos que cerrar el último año porque muchos centros se querían sumar al proyecto. Tenemos voluntarios de la Salle Tarragona, de la Escola Sant Pau, del Colegio Mare Nostrum y del Institut Martí Franquès, que también en este centro concreto tuvimos también que acotar el número de alumnos porque, por suerte, se nos desbordaba, ¿no? Teníamos miedo de morir de éxito porque
tanta gente es difícil de gestionar y, cómo no, el propio voluntariado Grana. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Únete a nuestro sueño y hagamos realidad un equipo muy especial. Será el mejor equipo del Nastic. El 30 de abril, ven al campo de Nastic a probarlo. Bueno, yo llego al Nastic Genuín desde el inicio prácticamente, porque soy la hermana de Rubén, y con Rubén y con Álvaro, que también lo considero como un hermano más, empieza todo, ¿no? Entonces lo vivo desde el minuto cero, ¿no? Desde que es una semilla, desde que se convocan a ellos dos y nos piden hacer difusión para que muchos chicos y chicas vengan a probar un entrenamiento sin saber qué va a pasar, sin saber cuánta gente va a acudir. Nosotros hicimos con Rubén y con amigos y demás una campaña casera en Facebook para anunciar que se iba a crear un equipo, y mucha gente lo compartió y no sabíamos cuánta gente iba a venir, y al final acabaron acudiendo casi 50 chicos y chicas con diferentes discapacidades, y fue espectacular ese día. Creo que éramos unas 300 personas, contando familias, personas que vinieron a verlo, y fue increíble. El primer día que tuve contacto con estos chicos fue el día de puertas abiertas del Nastic Genuín, y yo me acuerdo que estaba muy cagado porque nunca había tenido contacto con gente con discapacidad intelectual y nunca había hablado mucho del tema con nadie, ni sabía cómo tenía que tratarlos, ni nada. Y bueno, tardé 20 segundos en llevarme bien con ellos porque es todo muy fácil, te lo hace muy fácil, y me cambió la perspectiva completamente porque te das cuenta que son gente igual o más cariñosa de lo normal, que te lo hacen todo muy fácil, y me acuerdo que tardé en enamorarme de estos chicos, nada, 10 segundos. Bueno, yo he sido siempre aficionado al gymnastic y jugador empecé ya de infantil. Toda mi vida he estado ligado al Nastic en junta directiva o como jugador, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegué a la edad cercana a la jubilación, me propusieron poder estar como técnico del Nastic Genuín. Tengo a un amigo mío que se llama Luis Fábrega, que fue quien me dijo que había un proyecto muy bonito y que me iba a gustar mucho. Entonces yo le dije que de qué se trataba. Y él me dijo de esto, entonces pues ni me lo pensé para nada. Le dije rápidamente que sí, y él habló con el actual entrenador, que es Rafa Magriñá, y fue quien me metió en esto, pero no me lo pensé para nada. Llevaba muchos años trabajando con un entrenador de segundo, y casualidades de la vida, mi vida de un año para otro cambió. Entonces me planteé de tomarme un año sabático, y Siscu, el segundo entrenador del Genuín, me dijo: ostras Jordi, podrías venir algún día a entrenar, piénsatelo, así los chavales también tienen un entreno de porteros. Y la verdad que le dije: si me tomo un año sabático, tú no te preocupes, Siscu, que vengo a echar una mano. ¡Au va! Como es él, y casualidades de la vida, pues le dije: mira, me voy a tomar un año sabático, ¿quieres que venga a echaros una mano al Genuín con los porteros? Me puso la mano y no me lo pensé dos veces, la verdad. Bueno, yo llegué al Genuine por un gran amigo mío, Siscu Pedrola, en el que desde muchos años nos conocíamos, y yo tenía una inquietud por hacer alguna cosa. Ya me había jubilado, tenía muchas horas para dedicar,
y un día Siscu nos encontramos en el campo del Torreforta y le dije, hostia, Siscu, ¿esto que haces con el Nàstic Genuine, hay posibilidad de incorporarme? Y él me dijo enseguida que sí, habló con Rafa y bueno, hace 2 años que estoy disfrutando de esta experiencia. Pues en el Nàstic Genuine, ¿cómo llegué? Empecé siendo voluntario a través de la empresa. Yo trabajo en BASF y hay un programa de voluntarios y empecé en la fase de Salou, y a raíz de participar aquí tuve la oportunidad de acompañar al equipo en Córdoba. Y nada, a la vuelta en el tren le dije a Rafael, el entrenador, que me daba igual tocar pelota o barrer, pero que yo quería ser voluntario y participar en los entrenos y vivir con ellos la experiencia Genuine. Pues Conchita nos dijo que vayamos de voluntarios a la jornada de puertas abiertas, que era una amiga de mi madre, y pues ese sábado fuimos todos a la jornada de puertas abiertas a inscribir a todo el mundo. Yo venía de un partido y fui al campo y los vi entrenar, y ya desde ese minuto le dije a mi madre que quería ir a todos los entrenamientos, a ayudarlos, y que no quería ir a la actividad que tenía el lunes, que era para mejorar mi voz. Pues a través de la empresa. Antes comentaba el tema de la jubilación, y unos 6-7 meses antes se organizó la primera, digamos que encuentro de todos los clubs aquí en Tarragona, en Salou, y BASF pues era uno de los patrocinadores. Estuvimos allí, conocimos a los chicos, conocimos a la organización, y tuvimos la sorpresa el día en que me hacían la cena de jubilado, en que aparecieron pues del Nàstic y nos entregaron un pequeño obsequio que era del Nàstic Genuine, y la invitación para que estuviéramos con ellos a partir del mes de octubre. La cena esta fue en julio, y en septiembre pues empezamos, Encarna y yo, de mil amores a colaborar con el club, ya digo, como un paso entre la parte profesional a la parte civil y de vuelta al mundo real. Gustavo, como tenéis mucho tiempo libre, esperamos en el Genuine. ¡Uy, qué bonito cuando salgo de casa para ir al estadio a animar el equipo. Gustavo, ara que t'has guanyat unes vacances merescudes, t'esperem tots els diumenges al camp del Nàstic, al palco de la BASF, i els dilluns amb el nostre equip Genuine. Vinga, una forta abraçada. Visca Nàstic, visca Tarragona. El inicio de la temporada viene determinado con la presentación de los jugadores y del equipo técnico en un espectacular acto donde acuden los patrocinadores del equipo y los voluntarios que participarán en la fase de la Liga Genuine que cada año organiza el club. La función del AGF es intentar velar por aspectos que a lo mejor pues, no se intuyen o a lo mejor no se pueden prever. Es intentar ir un poco por delante del equipo y hacer que la vida de todo el equipo y la convivencia de todo el equipo funcione mucho mejor. Bueno, el día a día de un AGF depende cada AGF como es. Yo hablaré de mí mismo, y yo empiezo el día muy pronto preparándome ya para que todo, pues empezando por el desayuno o empezando por la comida, pueda pues ya tener el sitio preparado o tener ya todas las camisetas pues en su sitio, o saber qué autocar hemos de coger, o saber cómo hemos de ir acomodados. El 30 de abril de 2016, el Nàstic Genuine arrancaba con más de 50 jugadores.
Un año después, el club organiza la primera Champions Genuine con la presencia de los equipos extranjeros Tottenham y Ajax y los equipos nacionales del Levante, Villarreal y Valencia, siendo este último el ganador del torneo tras vencer en la final al Villarreal. ¿Qué supone ser técnico del Nastic Genuine? Pues a día de hoy, para mí, ser técnico es una satisfacción plena como entrenador. Ser técnico del Nastic Genuine supone una gran responsabilidad y al mismo tiempo un orgullo y una satisfacción. Pues para mí ha supuesto un reto, porque en casa siempre hemos sido de jugar a baloncesto. Yo la verdad es que con los pies soy bastante inútil, con lo cual tocar una pelota ha sido un reto. Empezar a trabajar con chicos como ellos ha sido un reto, pero la verdad es que ha sido una experiencia y está siendo una experiencia brutal. Para mí ser técnico del Nastic es muy gratificante, ya que puedo ejercer eso que me gusta y con personas que realmente me hacen muy feliz. El Nastic de Tarragona organiza cada temporada la primera fase de la Liga Genuine. Tras una emocionante recepción de todos los equipos y una pequeña fiesta musical en el pabellón de las instalaciones deportivas, los participantes, encabezados por las respectivas banderas de su club, parten desde allí para dirigirse al interior del estadio, donde desfilan acompañados por los aplausos del público asistente. Diferentes actuaciones folclóricas, como son los tradicionales castells, desde luego adaptados para la ocasión, y los parlamentos institucionales, abren oficialmente cada temporada. Los jugadores del Genuine vivieron en junio del año 2019 una nueva experiencia de fútbol y de amistad, compartiendo los valores del deporte y el compañerismo por encima de la competición, con equipos de talla mundial como el Paris Saint-Germain y el Ajax y otros equipos italianos como el Benevento, la Spezia y el Cagliari. Todos los partidos de la fase final de la Special Cup 2019 se disputaron en Coverciano, centro técnico de la Federación Italiana de Fútbol y donde se concentra la selección azzurri absoluta. Pues la verdad es que recibes bastante más de lo que tú das. Recibes cariño, recibes aprendizaje todos los días. No, lo máximo. O sea, para mí esto ha sido lo máximo como presidente del Nastic, ¿no? Nosotros hemos tenido suerte en el Nastic, que hemos tenido éxitos deportivos, éxitos sociales, éxitos económicos, pero para mí este ha sido el más importante, ¿no? Lo que más me ha reconfortado y me ha llenado como presidente del Gimnàstic de Tarragona. Pues no, ni te lo imaginas lo que me aporta el llegar y entrenar a estos chicos. Chicos fenomenales, amables, muy buenos nenes y nenas, todos muy buenos. Y me aporta pues una grandeza muy grande para mí. Estoy jubilado y desde entonces ya no vivo, nada más que espero que llegue el lunes y un sábado sí, un sábado no, para ir a verlos. Me da mucha alegría, mucha. Desde hace mucho tiempo yo tengo un hermano Down. Hace mucho tiempo yo en Colombia compartía con ellos muchos paseos, muchas integraciones y desde ahí fue cuando uno de los niños en un paseo pues se les veía el amor
lo que transmitían en sus ojos, su corazón de compartir con uno y decirles que es un honor y que pasan el mejor día de su vida con uno, ¿no? Entonces, cuando llego aquí al Nasti, lo había visualizado, pero, o sea, Dios me ha dado el privilegio de compartir ahora con una familia del Nasti. Mucha humildad, mucha humildad. Creo que los chavales, todo lo que hacen, lo que dicen y lo que sienten, son humildes y lo hacen de todo corazón. Podemos decir que los que hacemos esto somos unos privilegiados porque nos dan lecciones en todo momento, tanto en los entrenos como en las fases, de persona y del que es un equipo, del que es trabajar, del que es tener dificultades en algo y poder superarse. Al final es esto. Aparte de la satisfacción que supone ver el crecimiento de los niños, también tiene su parte de diversión. Cuando yo veo los entrenos me lo paso bien, cuando estoy con ellos disfruto y al final ves como una persona cuando entró su progreso y es espectacular. Bueno, muy grande, siempre lo hemos hablado. Por mucho que te esfuerzas y por mucho que cuando los ves intentas buscar pues, nuevos retos e intentar ayudar en todo lo que crees que puedes hacerlo, cuando ves su actitud, su cariño, su agradecimiento, el de las propias familias también, llegas a casa y llegas mejor de lo que te has ido. Sinceramente es la naturalidad. O sea, ellos son lo que son y no pretenden ser otra cosa. Y realmente es la realidad, porque nosotros sin querer la transfiguramos, pues intentando quedar bien con las personas. No, ellos son lo que ves, no hay nada más detrás. Es la realidad y es sinceramente la sinceridad. Rafael, que no le dejes. Venga, pelota libre. Hostia, David, muy bien. Pelota fuera y David. Pelota libre. David. Con los pequeños lo que se hace mucho es psicomotricidad, también relación interpersonal entre ellos, ¿no? Porque al principio es difícil, además no todos son síndrome de Down o no todos son autistas, o no todos, cada uno tiene su capacidad diferente, ¿no? Entonces, pues el simple hecho de convivir entre ellos, que jueguen entre ellos y que aprendan pues, a coordinar mejor, a comportarse mejor, a respetar al compañero, a compartir cosas, eso ya es mucho y realmente ves la evolución. Sí me gusta porque estoy mega contento. Voy a entrenar al Nasti y escuchar un montón a profe Rafael. Bueno, al final es que tengamos base para en unos años y a corto término que haya oportunidades para estos niños y niñas que bueno, puedan crecer a nivel de no competición, sino de psicomotricidad, de compañerismo, de conocer su cuerpo, intentar inculcar estos valores del que es un equipo, de compartir y todo esto pues bueno, a partir del juego y de la estima. Aparte de los contenidos deportivos, de los entrenamientos, para nosotros es fundamental transmitir los valores de la vida, de disfrutar, del compañerismo, de saber perdonar y de saber pedir perdón.
y la verdad es que con esos valores de afrontar la vida con siempre una sonrisa, casi nos han enseñado más ellos de lo que podemos enseñarles nosotros. Con estos críos hay tantas de anécdotas. Yo recuerdo una que me pasó en la primera experiencia que tuve con ellos en Salou, que después de una victoria y tal, estaba yo parado y de golpe y porrazo me vi venir una cosa que en aquel momento no intuí, pero era nuestro amigo Alvarito, que salió corriendo y me tiró por el suelo. Y bueno, y fue una cosa porque no me esperaba y entonces claro, no tuve fuerza de aguantarlo y acabamos rodando los dos por el suelo y la verdad que muy bien. Fue en los momentos en que se les pesaba. No te puedes imaginar las anécdotas que ahí surgían. Es decir, por eso no puedo decir una nada más, ¿no? Porque se pisaban la báscula para pesar más. ¿Cuánto pesa aquel? Pues en la semana pasada no sé qué. Pesas tanto. Bueno, va, pésate otra vez, a ver si pesas un poco menos. Ha sido muy divertido. Bueno, hemos hecho muchos viajes y claro, los más significativos son los que hemos cogido un avión. Y claro, el avión, pues bueno, algunos jugadores pues quizás no lo habían cogido en su vida, ¿no? Entonces hubo una anécdota muy curiosa, uno de los jugadores estaba eufórico, mirando cómo la azafata nos daba sus instrucciones. Y bueno, además que le gustaba mucho la azafata, que se veía, ¿no? Y de esa alegría pasó a una sensación de desesperación cuando arrancó el avión, como una crisis que lo tuvimos que calmar todos, o sea que pasó de dos sensaciones totalmente opuestas. La felicidad de estar viendo algo que le gustaba a una crisis de estrés, que luego no fue nada, pero fue el impacto de su primer vuelo, ¿no? Me acuerdo en el hotel de Vigo, que era la última fase ya de la primera temporada, si no recuerdo mal. El Español había ganado el campeonato y estábamos en el hall del hotel, Las Palmas, el Español y el Nastic, y no sé por qué empezaron todos a chillar campeones, campeones, y la gente que estaba en el hotel, que estaba establecida allí, se pensó que pasaba algo porque habían como más de 70 chavales allí chillando y saltando, campeones, campeones. Y bueno, eso también se ve que el Español era el campeón, pero ves que todos éramos campeones en aquel momento. Y bueno, fue una anécdota que para mí siempre me acuerdo y recuerdo con especial cariño. Sí, tengo una anécdota que nos pasó en la temporada 18-19, bueno, mi primer viaje a Córdoba con los muchachos, el primer desplazamiento. Que 2 horas antes del partido, después de desayunar, nos subimos los 3 chicos y yo en el ascensor y nos quedamos dentro del ascensor atrapados pues más de media hora. Llegamos puntuales, pero el rato ese tuvimos fotos y unas cuantas risas. La anécdota que tengo para explicar es un abrazo y un beso de un jugador en el lago de Bañolas, que era el capitán Rubén. Un día en el MIC, por la noche, llegamos al hotel y uno de ellos, que él sabe quién es, me empezó a decir, encarná y avall. Y yo, no hay, no seas cabezón, que no lo he visto, que sí que hay. Bueno, estuvo como 2 horas, fuimos de paseo con todos, que sí que hay baile, porque les entusiasma el baile, o sea, es una cosa que les encanta. Y a este en concreto al que más, porque más es muy bailongo y le priva. Bueno, finalmente fue el llegar al hotel y efectivamente, glups para adentro, me dice, ¿lo ves como sí que hay baile? Y entonces, bueno, me sorprendió. Y al día siguiente también tuvieron baile al final del campeonato, que la verdad que estuvo muy bien porque jugaron estupendamente. No sabes cuando les pusieron a bailar lo que llegaron a bailar aquel día. Bueno, unos más arrítmicos, otros menos arrítmicos, pero les entusiasma. Son muy divertidos. Bueno, mi anécdota es en la última fase que jugó el Nastic, que fue en Sevilla,
y fue el último partido que jugó, fue contra el Athletic Club. Y me acuerdo que había un chico del Athletic Club que el pobre no metía gol ni al arco iris, y chutaron un córner y el rebote le tocó a él, le dio casi sin querer y marcó gol. Y me acuerdo que los dos equipos saltaron todos al campo, incluso el banquillo, a celebrarlo juntos, le mantearon y fue un momento súper de piel de gallina y muy bonito. Bueno, explicaré una anécdota que posiblemente sea la única persona que lo sepa y ahora pues la comparto con todos vosotros. Recuerdo que en el primer desfile que hubo, el pantalón se me rompió, en el momento de empezar el desfile se me rompió el cordón y tuve que desfilar pues con los pantalones un poco a media rodilla, no del todo, pero sí, pasé un mal momento, pero siempre me acordaré de eso. Bueno, no es una anécdota, es una tontería, ¿no? Pero siempre lo explico por la naturalidad que un chico del Genuine me dice un día: ostras, tú haces cara de pansida. Pansida es en catalán una expresión como una pasa, ¿no? Pocha, pero eres muy guapa, pero estás pansida, ¿no? Y dije, pues sí, porque yo me miro al espejo y bueno, pues tengo la cara chupada y soy delgadita y no, sin pasar el filtro, ¿no? Y realmente me veo y digo, estoy pansida, pero como una cosa positiva, porque él me lo decía como una cosa, bueno, pues normal, que soy pansida, pero que soy guapa, ¿no? Y que entonces tiene una cierta gracia para mí. Cuando me miro digo, bueno, no estoy mal, estoy pansida, pero no estoy mal, ¿no? Antes de empezar el proyecto de la Liga ya habíamos ido a hablar con Javier Tebas en Madrid, ya habíamos arrancado con el proyecto y se hizo una cena con el Club Empresa del Nàstic, donde invitamos a Javier Tebas y a Olga de la Fuente. Él se alojaba en un hotel y yo fui a buscarlo para llevarlo a la cena y pensé, me voy a llevar a Rubén y Álvaro. Y entonces, durante el camino, mientras iba con Rubén y Álvaro, yo les iba diciendo, bueno, ahora cuando veáis a Javier le tenéis que dar las gracias, tenéis que, bueno, que ser simpáticos con él porque realmente pues, lo que está haciendo por nosotros es muy importante, ¿vale? Y quiero que se lo reconozcáis, ¿vale? Sí, no te preocupes, no te preocupes. No puedo quitarme la imagen de la cabeza cuando bajamos del coche, él está en la puerta hablando por teléfono y salen Rubén y Álvaro ya directos, es la primera vez que Javier Tebas ve a Rubén y Álvaro, él está hablando por teléfono y llega un momento que dice, oye, te tengo que dejar, y cuelga el teléfono. Rubén y Álvaro se tiraron al cuello de Javier y yo creo que en ese momento, o sea, lo que le debió pasar en la cabeza de Javier lo expresaba su cara de felicidad. En el coche también muy divertido, ¿no? Ellos le daban las gracias y le dicen, oye, que mira, que en el campo tienes que saber que siempre cantan Tebas vete ya, pero que sepas que nosotros no lo cantamos. Y bueno, fue un momento como muy especial que realmente yo creo que allí Tebas entendió lo que era Genuine. No se puede definir al equipo con una sola palabra. Son muchos aspectos que tiene el Nàstic Genuine. Cercanía. Compañerismo. Pasión. Empatía. Humanidad. Amor, mucho amor. Ilusión. Orgullo. Fidelidad. Increíbles. Espectacular. Para mí es sonrisa, alegría. Bueno, ya he dicho dos. Como cojonudo. Valores. Impresionante. Admirables. Alegría. Generosidad. Es único. La hostia. Abrazos. Mágico. Ilusión. Es que tiene el nombre, es Genuine. El futuro lo veo a nivel estratosférico. Es porque son tan únicos que los he visualizado en un mundial.
Esto empezó en Tarragona y de Tarragona para el mundo. Y llevan tanto tiempo, yo soy uno de los pocos que lleva acá, pero de los años veo que son los mismos. O sea, y veré muchos de nuestros cracks en la selección española y llevando este propósito para el mundo. Gracias.